Bueno, pues muy buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. querida iglesia. Hoy tenemos una baja, veo por aquí. ¿Qué ha pasado con María, Sara? Que se ha ido a dormir porque ya es muy tarde. Es tarde, ¿verdad? Tenía sueñecito. Son las 11 de la noche menos 2 minutos. Mamá está bostezando. Yo también estoy cansado. Y tú tienes unos ojitos, Sara. Ha sido un día duro de trabajo. Y seguramente algún que otro hermano a estas horas estará también cansado. Os damos la bienvenida a vosotros también que estáis ahí viendo a este tiempo en familia para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y como no puede ser de otra manera, para que el Señor vivifique nuestros cuerpos mortales, Sara, ¿qué debemos hacer para que el Señor nos dé fuerzas, nos vivifique? ¿Qué se te ocurriría a ti hacer? Orar. Orar en el Espíritu. Orar con sinceridad. Orar con fe, sabiendo que lo que pidamos el Señor nos lo va a conceder. O mejor dicho, ya nos lo ha concedido. Entonces vamos a orar al Señor para que este tiempo podamos estar con toda nuestra capacidad espiritual del alma y también del cuerpo, que aunque está cansado, el Señor nos va a ayudar para fortalecernos durante este ratito. Venga, pues vamos a dirigirnos al Señor en humildad de corazón, ¿vale? Y recordar que para que el micro os escuche tenéis que alzar un poquito la voz. Vale. Bueno, vamos allá. Amado Padre, en el precioso nombre de Jesús, Señor nuestro, te damos gracias. Gracias porque podemos estar reunidos en tu nombre. Reunidos por ti y reunidos para ti, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, y a tu palabra con humildad, fe y esperanza. Ayúdanos, Señor, a ser alimentados con este pan. Ayúdanos a entender, Señor, aquello que vamos a considerar. Te pedimos ayuda, Señor, para que seas tú y tu Espíritu inspirándonos y revelándonos tus verdades. Te pedimos también, Señor, para que tú vivifiques el cuerpo nuestro que está cansado. Y no solo el nuestro, sino de aquellas personas que quizás al estar viendo este vídeo también estén cansadas porque llegaron de sus trabajos o por el motivo que fuere. Vivifícanos según tu palabra, Señor. Llénanos de vida. Estamos en pie delante de ti por tu sangre preciosa. Concédenos la dicha de tu gracia para que lleguemos al pleno conocimiento de ti. Te lo pedimos, Padre, para toda tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a acercarnos a la palabra del Señor a Colosenses, la epístola de Pablo a los Colosenses, allá por el capítulo 1, del versículo 15 al 21. Sara, ¿qué nos vas a leer tú? Yo voy a leer del 15 al 18. Al 18 y mamá el resto. Vale. Bien, adelante. Vale. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito. Espera, Sara, mira, dice él, que es el principio. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Muy bien. Vale. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Hasta ahí? Uno más. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra. Es una de las palabras más reveladoras acerca de lo que es Jesucristo. No estamos hablando de un hombre cualquiera, ¿verdad, Sara? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza en el 15? Dice, él, refiriéndose a quién. ¿A Jesús? Hombre, ni me lo preguntes. A Jesús. Porque dice, él, ¿qué más? Es la imagen del Dios invisible. Ah, o sea que Dios es invisible, no le podemos ver, nadie le ha podido ver, pero él, Jesús, el Señor, es la imagen del Dios invisible. Recordad que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, Adán, y que una de las cosas que perdió en su caída fue la imagen de Dios. Nunca un hombre volvió a ver algo semejante a Dios. Pero cuando Jesús estuvo en la tierra, fue un hombre que representaba esa imagen. Mucho más, no es que la representara, es que Él era la imagen. Él era la corporeidad de Dios, Dios hecho carne. ¿Y por qué hecho carne? Porque Él quiso compadecerse de nosotros y aun siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse y no le importó vestirse de carne para padecer nuestras mismas penurias, para ser tentado en todo pero sin pecado, enfrentando un sacrificio, el sacrificio de la cruz, por medio del cual derramó su sangre y por medio de ese sacrificio reconciliar todas las cosas. En primer lugar, la vindicación de Dios. Dios tenía que ser vindicado, se había transgredido contra Dios. El pecado de Adán no lo planeó Dios y ya nadie podía pagar ese precio. Dios fue transgredido y tenía que ser vindicado, y el único que pudo satisfacer esa necesidad de justicia que Dios tenía para con el pecado, Dios tenía que juzgar al pecado y condenarlo, solo lo pudo hacer Jesús. Entonces, Jesús no es un hombre cualquiera. Sara, Jesús es Dios. Cuando alguien te pregunte o alguien os pregunte, amados hermanos, ¿y quién es Jesús para ti? No hay más que 4 letras que decir: Dios. Sí, podremos decir, es mi Salvador, es mi Señor, es mi guía, es mi guarda, es mi...
pero es Dios. Porque Dios cubre todo. Porque Dios lo es todo. ¿Y cómo sabemos que es Dios? Muy fácil. El primogénito de toda creación. No hay nada, ninguna cosa creada que esté por encima de Cristo. Ninguna. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Esto habla de que hay algo invisible que no vemos, pero que existe, que es el mundo espiritual. Ese mundo espiritual, esos ángeles fueron creados en Cristo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fue creado en Él y fue creado por medio de Él y para Él. Todo es de Cristo. Y Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo, en su momento, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como dice Efesios. Y vamos a seguir leyendo. Dice, y Él es antes que todas las cosas. ¿Tú sabes qué significa, Sara, decir Él es antes que todas las cosas? Pues que existe desde antes del mundo. Desde antes. Antes de que hubiera lo que fuera, Jesús ya existía. Por lo tanto, no estamos amando a un cualquiera, no estamos siguiendo a un hombre. Nosotros amamos y seguimos a Dios, que es el creador de todas las cosas, Jesús, quien creó todas las cosas. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. Eso quiere decir que si Cristo no quisiera, no habría nada. No existiríamos nosotros mismos, las personas, los incrédulos. En Él subsisten. En Él subsisten. Esto es muy importante para no creernos nosotros superiores a los impíos. Dios, Cristo, por su misericordia, está permitiendo que los pecadores subsistan, porque quiere que todavía procedan al arrepentimiento y sean reconciliados con Él. Y nosotros no podemos mirar a los pecadores por encima del hombro porque un día fuimos iguales. Debemos de entender y debemos de llevarles la luz del Evangelio, la esperanza, por la que un día nosotros pasamos de esa misma posición que estaban los pecadores a nuestra nueva posición de santidad y de verdad. Y claro que ahora somos santos y sin mancha y vivimos de una manera diferente, pero no podemos mirar por encima del hombro. Porque si somos santos y sin mancha, ¿debido a quién? ¿Debido a quién? Sara? Si somos santos y sin mancha, ¿quién tiene la culpa de eso? Mamá? ¿Quién tiene la culpa de que seamos santos y sin mancha? Jesús. Jesús. Él nos santificó. Él nos lavó. Él nos rescató. Nosotros, ¿qué es lo único que tuvimos que hacer, Sara, para ser rescatados por Dios? ¿Qué tuvimos que hacer? Dilo en alto, que se te ha oído poco. Creer en Él. Creer en Él. Quien cree en mí tiene vida eterna. Quien cree en mí. Al que cree todo le es posible. De tal manera que dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, hay un cuerpo. Ya Pablo dice que hay un cuerpo. Y ese cuerpo tiene una cabeza. ¿Y la cabeza quién es? Cristo. Cristo. ¿Y ese cuerpo cómo se llama? Iglesia. Iglesia. Entonces, ¿cuántos cuerpos hay? Un cuerpo. Un cuerpo. No 20.000, ¿verdad? Que es el de... Vale. Entonces, El cuerpo de Cristo. tenemos que aprender a... Que Dios me ayude a explicar esto. Tenemos que aprender a no diseccionar el cuerpo de Cristo.
a que nosotros no dañemos la integridad y la unidad del cuerpo de Cristo y la diversidad del cuerpo de Cristo. Porque, por ejemplo, nosotros como iglesia no pertenecemos a ninguna denominación conocida. Una denominación se establece y va plantando iglesias y va creciendo y creciendo. El Buen Pastor Segovia es una pequeña expresión del cuerpo de Cristo que se expresa en una casa y en el entorno de un hogar cristiano, porque de momento es lo que hay, hasta que el Señor quiera. Si ha de ser así siempre, será así siempre, o si el Señor quiere agregar a muchos santos de la zona, que aprovechamos a los que sean de Villacastín, El Espinar y todas estas zonas, que podéis participar de esta iglesia, si queréis, estáis invitados. Pero no porque nosotros no tenemos una denominación, nos debemos sentir como la verdadera iglesia. Pero en cambio, esos de allí no, porque pertenecen a tal denominación o a cual denominación. Tenemos que ser muy cautos, porque si no estaríamos actuando como esos corintios, que carnalmente, incluso Pablo acusó a unos que decían, y yo soy de Cristo, yo de Apolos, yo de Pedro, yo de Pablo, y yo de Cristo. Incluso esos estaban mal. No podemos diseccionar el cuerpo, porque ¿quién nos ha puesto en el cuerpo? Cristo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. ¿Quién mantiene la unidad del cuerpo? Cristo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir quién sí y quién no? No pequemos y dejemos que sea Cristo el que dice quién sí y quién no. Para eso está la sobreedificación. Pablo puso el fundamento y cada cual tiene que mirar cómo sobreedifica. Y si algunas denominaciones sobreedifican mal, dejémoslas. Pero no caigamos o no seamos tan osados como para predicar en contra o con dedos acusativos, cuando a lo mejor Dios tiene un trato con cada expresión y tiene una rectificación como la tuvo con la iglesia de la Odisea, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ujú. Y seguimos avanzando. Dice, él que es el principio, ¿ve? Como dijo Sara, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto no quiere decir que fue el primero que murió. Fue el primero que murió sin pecado. Y fue el primer muerto que resucitó gloriosamente. En eso Él es primogénito y nosotros veremos esa resurrección. Y algún día veremos esos cuerpos de gloria prometidos por el Señor en sus Escrituras. Y esa es parte de nuestra esperanza y de nuestra fe. Porque sabemos que este cuerpo, mientras que vivimos en él, nos machaca. O no machaca el cuerpo, Raquel? Cómo cansa toda la jornada laboral trabajando. Y cuando te acercas al Señor, el cuerpo está machacado y no quiere ni puede agradar a Dios. Y lo único que tenemos es la fe en el Señor de que Él nos va a levantar y va a vivificar estos cuerpos que son cuerpos de humillación. Son cuerpos de humillación. Cuando no te duele una cosa, te duele la otra. Y luego no hablemos de enfermedades que pueden venir, de debilidades. Y no hablemos del pecado que mora en nuestros miembros, todavía mora. Ese poder va a estar ahí, intentando reinar, cosa que no podemos tolerar. El Hijo de Dios tiene que vivir por el Espíritu para poder hacer morir esas obras de la carne, ese pecado que quiere asediarnos. Estemos siempre luchando como Dios quiere, con la armadura puesta hasta los dientes, ¿verdad? Así es. Fijaos, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y hay gente que quiere venir a Dios sin Cristo, como si agradaran a Dios. Bueno, pero yo creo en un Dios, ya, pero es que Dios
Ha dicho que la plenitud está en Cristo. Y que toda la plenitud está en Él. Y que Él es el camino, y que Él es la vida. Y que Él es la verdad. Y que nadie viene hasta Él si no es por medio de Cristo. Y entonces nosotros, ¿qué base tenemos para acercarnos a Dios si no es Cristo? ¿Vamos a ser nosotros mismos los que nos presentamos ante Dios por lo que hemos hecho o por su sangre preciosa derramada en la cruz? Por su sangre. Y ahora lo vamos a ver cómo la palabra lo corrobora. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él, solo por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz con Dios es por medio de la sangre de Cristo. Con pecado no podíamos estar en pie delante de Dios. Y recordemos que el sacrificio de Cristo cubre muchas áreas, hermanos. Cubre la limpieza de los pecados, pero también trata con lo que somos, con la naturaleza pecaminosa. Pero no todo el mundo quiere ser reconciliado, ¿verdad, Sara? Porque las personas que no quieren saber de Dios, que les hablas del Evangelio y no quieren creer, esas personas, aunque podrían ser reconciliadas por la fe, no entran en esa reconciliación. Pero es una decisión personal. Por eso, si tú estás viendo ahí y tú aún no has entrado por la puerta estrecha que es Cristo, te animamos a que hoy te arrepientas y pases y goces de esta vida eterna que Dios te va a dar. Y goces de la realidad y de la plenitud de Cristo, porque es una realidad y nosotros testificamos que es verdad. Dice, y vosotros también, nosotros, tú, Raquel, Sara, Mario, que está en la cama hoy, el resto de hermanos que estáis ahí viendo, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Fíjate que Dios nos tenía como extraños, es decir, nada cercanos, nada familiares, y encima enemigos en vuestra mente. Éramos enemigos de Dios. El pecador es enemigo de Dios, y nosotros éramos. Por lo tanto, no somos mejores que los que hoy siguen siendo enemigos. Por eso nuestro corazón tiene que ser misericordioso. Haciendo malas obras, ¿o no las hacíamos? Ahora, y esto es ahora, os ha reconciliado. ¿Quién nos ha reconciliado? El Señor Jesús. ¿En qué? En su cuerpo de carne. ¿Y qué es su cuerpo? La Iglesia. Dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia y que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Y que yo sepa, su carne no fue como la nuestra. Porque Cristo nunca pecó, ¿verdad? Su carne es pura. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces tenemos que entender qué significa este cuerpo. La vida en el cuerpo es una vida para no pecar. Ahora podemos agradar a Dios. Antes no, antes éramos enemigos. Antes hacíamos malas obras. Éramos extraños, pero ahora ya reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Le costó caro a Dios. No fue barato, ¿verdad, Raquel? La muerte. Tuvo que enfrentar la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y esto se parece mucho al apartado que vamos a ver en Efesios, el número 4, que espero poder tener la entrega ya mañana o pasado. Es decir, éramos extraños y hemos sido reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Ojo, ¿y cómo nos hemos presentado? ¿Hemos sido nosotros o quién nos ha presentado? ¿Nosotros nos hemos presentado
¿O quién nos ha presentado? Ha sido Cristo. Dice que por medio de la muerte Él nos ha reconciliado para presentaros santos. El que nos presenta ante Dios santos y sin mancha es Cristo. Nosotros no podemos presentarnos ante Dios diciéndole: Dios, mira qué limpio estoy, me he mantenido en la limpieza. Eso no es la santidad. La santidad es otra cosa. La santidad es el presentarse ante Dios por medio de Jesucristo. Mario, entonces yo puedo vivir pecando y me presento a Dios por medio de Jesucristo. No, ese no es el camino. Porque Dios te va a llamar hipócrita. Porque ahora te va a decir: pero ahora puedes, ya no debes pecar, ya puedes vivir sin pecado. Tú has sido crucificado con Cristo. Todo lo viejo pasó, todas las cosas son hechas nuevas. Yo te he hecho nacer de nuevo. Tienes un espíritu nuevo en ti. He grabado mi ley en tu corazón y tienes el poder de mi espíritu para caminar conmigo. ¿Por qué no lo haces? Una de dos: o porque no te da la gana, o porque creíste a medias o no creíste del todo, o porque algo no has entendido. Dios no quiere que vivamos en pecado, pero no nos presentamos. Es por medio de Cristo. Él nos presentó a Dios. Pero luego hay una segunda parte, que es presentaros a Dios como vivos de entre los muertos. Y el cuerpo, presentarlo como un instrumento de justicia, no como un instrumento de iniquidad. Pero ¿cómo se consigue eso? Por medio del Espíritu, por medio de la fe. Y es lo que viene a decir la palabra. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Yo no me puedo presentar ante Dios si no vengo por medio de Cristo, si no vengo por medio de su sangre. La libertad que tenemos para entrar al lugar santísimo es porque Cristo rasgó el velo y nos acercó y nos introdujo en lo más santo de Dios. Dice: y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Y cuál es el Evangelio? Pórtate bien y vivirás. ¿Ese es el Evangelio? ¿Cumple la ley y vivirás? Al revés. La ley tiene un propósito, que es llevarnos a Cristo. Pero el que vive para cumplir la ley va a ser maldito en cuanto incumpla una sola. Nosotros no vivimos para cumplir la ley. La ley la cumplió Cristo. Y nosotros confiamos en aquel que perdona nuestras transgresiones y que nos va a vivificar y que no nos inculpa de pecado, porque el pecado lo pagó Él en la cruz. Él es la propiciación por nuestros pecados. Un sacrificio una vez y para siempre. Él es la propiciación. Él nos introdujo al lugar santísimo. Él rasgó el velo. ¿Quiénes somos nosotros para justificarnos a nosotros mismos por mucha santidad que tengamos en nuestras vidas? Si nuestra santidad es producto de que Dios nos ayuda por su Espíritu. Y claro que tenemos que obrar y claro que tenemos que remar. Estamos llamando a este tiempo remando juntos con Jesús, ¿verdad? Porque es como una barca en la cual Él da un remo y tú otro, da un remo y tú otro, y la barca avanza. No es que Dios hace todo en nosotros por ciencia infusa. Dios quiere que hagamos, pero que no nos pensemos que somos nosotros mismos, que son nuestras fuerzas, porque entonces caeremos de esa gracia y caeremos del verdadero poder del Espíritu Santo y acabaremos más tarde o más temprano en un pozo muy, muy profundo y de una salida muy complicada. Dice: sin moveros de la esperanza del Evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Y este evangelio es un evangelio de la gracia, en la cual todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y murió en una cruz, pagando por los pecados de toda la humanidad y resucitando al tercer día, demostrando que es quien decía que era, es decir, Dios, esa persona tiene vida eterna. Esa persona ha pasado de muerte a vida. Y de ahí en adelante, esa nueva criatura tiene que empezar a crecer. Dios espera y anhela que empiece a remar. Antes no podías, porque no estabas ni en la barca con Jesús. Eras un extraño. Antes no podíamos, pero ahora Dios nos ha introducido en su barca, pero no para que permanezcamos mirando a las estrellas o al mar, porque nos ha puesto un remo y nos ha dicho rema. Rema. Vive en santidad. No mientas. Ama a tu prójimo. Sé honrado. No codicies. Y todo de una forma que fluye desde nuestro interior hacia afuera como un río de agua viva. Así que esperamos que si esta palabra ha sido de utilidad, la uséis y uséis la gracia y la fe como catapulta para conseguir la santidad que Dios anhela de sus hijos. La santidad se obtiene por medio de la fe. Si no, es una justicia propia, que más tarde o más temprano puede jugarnos una mala pasada. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por sostenernos. Gracias, Señor, porque tú nos guardas cada día. Nos guardas de nosotros mismos y nos guardas de nuestro enemigo, el diablo. Te pedimos que sigas haciéndolo, Señor, que sigas contando con nosotros para remar junto a ti. Queremos llegar a la otra orilla habiendo remado a cada remada tuya. Estamos esperando tu mover, tu inercia, tu querer y tu hacer. Ayúdanos a remar, Señor. Y aunque el viento sea contrario, Señor, ayúdanos a seguir creyendo en que esta obra es una obra sobrenatural, Señor, que tú haces en nosotros. Que no nos obligas, porque perfectamente podríamos desobedecerte. Pero, Señor, concédenos el obedecerte, concédenos vivir por ti y para ti. Concédenos crecer en la gracia, Señor. Concédenos la dicha de experimentar la salvación. Concédenos ocuparnos de esta salvación en la que estamos con temor y temblor. Concédenos, Señor, presentarnos ante ti cada día santos y sin mancha, por medio de lo que logramos, gracias a tu poder que mora en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús, para toda tu iglesia. Amén. Amén.